Señor presidente, antes de hablar del papel de Alemania en el mundo, analicemos más de cerca la situación en Ucrania. Independientemente de que se haya alcanzado un acuerdo, ¿es posible restaurar la confianza después de la escalada de violencia de esta semana? ¿Qué pueden hacer la comunidad internacional y Alemania? Me parece importante que actuemos unidos junto con otros países europeos, que aceptemos nuestro papel como mediadores, que nuestros ministros de Exteriores aporten su determinación y su experiencia, también la experiencia de Alemania. Una parte de nuestro país ya pasó por algo similar cuando acabó la dictadura. En estos periodos de transición se teme que estalle la violencia. Es lo que ha ocurrido en Ucrania y ahora solo podemos instar a que cese esa violencia. Es una apelación dirigida principalmente al gobierno. No se limita solo al gobierno, pero sus dirigentes son responsables de que no se reprenda brutalmente a la población. Si se consigue alcanzar una tregua, es imprescindible negociar. En periodos de transición, sentarse alrededor de una mesa es una oportunidad para ayudar a calmar los ánimos, respirar hondo, revisar nuestros planteamientos y encontrar mediante el diálogo vías de salida al conflicto que hasta ese momento estaban bloqueadas. ¿Ve un cierto paralelismo con la caída del muro en el 89? Comparar el gobierno de Ucrania con los gobiernos de la época soviética no sería justo. El gobierno de Ucrania ha sido elegido por votación y su autoridad es legítima. Pero el hecho de que haya rechazado un acercamiento a Europa ha provocado una pérdida masiva de confianza. Por eso es tan importante que el gobierno reflexione y escuche las voces de los manifestantes, en lugar de intentar imponerse a toda costa, escudándose en que es el gobierno legítimo. Tiene que aceptar esa pérdida de confianza como un hecho político y reconocer la necesidad de participar en ese nuevo diálogo abierto con los que exigen reformas. ¿Tiene Alemania una responsabilidad especial en la región? Nuestros vecinos de Polonia nos recuerdan permanentemente que la frontera de Europa no termina a la puerta de casa. Si escuchamos bien lo que nos dicen, es lo mismo que nos dicen nuestros expertos sobre el terreno. Gran parte o probablemente la mayor parte de la población considera que la opción europea es la más útil. Y siendo así, la primera potencia europea, el mayor país, no puede quedarse al margen. Tiene que apoyar ese deseo e insistir activamente dentro y fuera de nuestras fronteras en la idea de una resolución pacífica y un orden acorde con unos valores. No nos puede dejar indiferentes lo que ocurra, no ya directamente en nuestra frontera, sino en la frontera de nuestra vecina Polonia. Ahí hay personas que se sienten parte de Europa desde antaño, al menos en la parte occidental de Ucrania y también a nivel nacional. Aún tienen tradiciones que los acercan más a Occidente que a Moscú. Sabemos que no es un sentimiento uniforme, pero por mis recientes conversaciones con Aleksander Kwasniewski, expresidente de Polonia, que negoció allí durante mucho tiempo en nombre de la Unión Europea, parece que en el este de Ucrania también levanta más esperanza un acercamiento a Occidente que a Moscú. Seguro que no es siempre así ni en el este ni en el oeste, pero el sentimiento está ahí. Ha dicho dos cosas clave, que Alemania es el país más fuerte y el mayor de Europa y que debe asumir un papel más activo en el mundo. Dos temas fundamentales en su discurso inaugural de la Conferencia de Seguridad de Múnich que han despertado admiración, no solo en Alemania, sino en todo el mundo, algo poco habitual en el discurso inaugural de un presidente federal. ¿Cuál es el mensaje hacia afuera? El mensaje más profundo es hacia adentro, hacia nosotros mismos. Después hablaremos de eso.
El mensaje hacia el mundo es que durante estas décadas hemos alcanzado un nivel de madurez y responsabilidad tan alto que desearía poder mostrar esa capacidad de asumir responsabilidad no solo aquí en Europa, sino en cualquier lugar en el que nuestra experiencia pueda resultar de utilidad. Es el planteamiento opuesto al de la Alemania guillermina, pero a la vez significa reconocer los progresos que hemos hecho hacia una democracia que funciona, una administración pública que funciona y una incuestionabilidad de la primacía del derecho. A eso se añade un equilibrio social que no tienen muchos países, una especie de paz interior que muchas sociedades anhelan. Al viajar, cada vez me doy más cuenta de que estamos en un estadio de evolución, para otros ejemplar. Siempre he percibido el deseo de que nos mostremos más abiertamente, que transmitamos más nuestra experiencia. Nuestra vecina Polonia nos hizo un fuerte llamamiento hace 2 años. El ministro polaco de Exteriores, Radoslav Sikorski, dijo que teme más una Alemania que no haga nada que una que marque las pautas. Es un deseo que he escuchado mucho en mis visitas oficiales. Siempre he explicado a otros presidentes por qué Alemania es tan reservada, aludiendo a nuestra historia. Pero cada vez vi más claro que se estaba produciendo un cambio en la conciencia de muchos alemanes, incluso antes de que me nombraran presidente. Ese es el mensaje hacia nosotros mismos. Es como si nos recuperásemos de una larga enfermedad y no quisiéramos creer que estamos curados. No podemos comportarnos así. O como si una alumna hiciese un examen excelente, pero siempre se recordase a sí misma que aprobó el bachillerato a la segunda. Tenemos que interiorizar aquello que hemos hecho bien, en lugar de interiorizar y recordar únicamente lo que no hicieron bien nuestros antepasados. ¿Cuán largos son los periodos en los que hemos hecho las cosas bien? Tenemos 60 años de crecimiento ininterrumpido de convicciones democráticas y de una sociedad civil sólida, gracias a nuestras instituciones y a unos ciudadanos despiertos. Esta es una Alemania muy distinta a la del período de entreguerras. Y si comparamos la situación de este país, su espíritu y su credibilidad democrática con la de otros estados de Europa y del mundo, no veo que haya ningún déficit, ni ninguna razón por la que Alemania tendría que mostrarse más reservada que otros países comparables. Fuera de Alemania saludan este cambio, mientras que dentro del país es muy difícil cambiar la mentalidad, también tal vez por una cuestión cultural. Buena parte de la población alemana sigue pensando que no nos compete a nosotros actuar por nuestra oscura historia. Me gustaría profundizar en este aspecto, pero acláreme primero una cosa. ¿Cómo se puede tener una política exterior más activa? ¿Es una mera cuestión diplomática o qué más se necesita? Esto afecta a todo lo que tenga que ver con la diplomacia, pero también a cuestiones complejas, como la cooperación al desarrollo. Pensemos en la India. Yo acabo de estar allí. ¿En qué deberíamos centrar allí nuestros esfuerzos de cooperación al desarrollo? ¿A dónde deberían ir a parar las ayudas millonarias? Sería importante establecer unos objetivos centrales en pro de la protección medioambiental, las tecnologías innovadoras y de futuro, para mostrar que también nos interesamos por asuntos globales, como la lucha contra el cambio climático en regiones lejanas. Hay otros casos en los que tenemos una situación muy difícil de pobreza y por tanto de conflictos sociales. Podemos ver cómo se gestan y cómo suelen derivar en disputas en las que se utilizan conflictos étnicos o diferencias religiosas para alimentar o fomentar un conflicto social. Así se llega fácilmente a situaciones de conflicto, guerra o guerra civil.
En esos casos ya tendríamos que haber actuado, ayudando en la prevención de conflictos o cooperando al desarrollo para mejorar las condiciones sociales. Tenemos que abrir la mirada a los conflictos que tienen lugar en otras partes del mundo, empezando por las más próximas, usted nombraba antes a Ucrania, pero también en el Mediterráneo. ¿Queremos implicarnos como mediadores en los conflictos regionales? ¿O nos da lo mismo lo que pase en Turquía? No es que nos creamos importantes, es que no podemos ser menos de lo que realmente somos. ¿Y por qué? Porque los países que trabajan en la prevención de conflictos o que intervienen en ellos quieren que les mostremos nuestra solidaridad apoyándolos. Y en casos extremos, si tenemos que enviar soldados, junto con otras naciones y por regla general bajo un mandato, siempre tendremos que preguntarnos cuál es el motivo fundamental para intervenir. El motivo siempre será la solidaridad, pero nunca un afán de dominación. En Alemania no tenemos ninguna vertiente política que represente un frente nacionalista. No tenemos un ejército nacionalista, como el que hubo en otro momento de nuestra historia. No hay ningún motivo de sospecha que se pudiera esgrimir en contra de una intervención por nuestra parte. Tenemos que ahondar en esta fase de evolución en la que nos encontramos. Esta Alemania adulta, garante de la estabilidad y la democracia, no puede esconderse. Esa es la sensación que nos han transmitido muchas personas en los últimos años. Muchos políticos, pero también de la sociedad civil de muchos pueblos del mundo. Yo me he quedado con esa sensación y la he incorporado a mi propia experiencia de vida. Y el resultado han sido esas declaraciones de principios que hice en Múnich. ¿Y qué papel cree que juega Deutsche Welle como canal alemán en el extranjero en aras de un mejor entendimiento internacional? Buena pregunta. Si no queremos que se nos tenga en cuenta en el extranjero y preferimos que nos dejen al margen, entonces no necesitamos el canal. Pero si pensamos que nuestra experiencia política, cultural, en asuntos de derechos humanos y de sociedad civil es un regalo para otros, como lo son para nosotros, los científicos, artistas y políticos de otras partes del mundo, entonces sí necesitamos este canal. Y hasta ahora hemos hecho un buen trabajo. Me siento muy orgulloso de Deutsche Welle. Su programación, moderna y de calidad, es una tarjeta de visita para Alemania en el extranjero. Y no es la única. También tenemos el Instituto Goethe, nuestras fundaciones políticas y nuestras representaciones diplomáticas. Pero Deutsche Welle llega a más personas y considero que realiza un trabajo muy importante. En Alemania, la prensa más respetable recibió bien su discurso. Estos medios consideran adecuado que Alemania empiece a ser más activa en política exterior. Sin embargo, entre los ciudadanos de este país, el debate no termina de cuajar. ¿Tenemos los alemanes un miedo excesivo a los conflictos? Así es. Sí existe un debate, pero no lo suficientemente serio. Quien haya querido malinterpretarme, lo ha hecho tachándome de belicista. Es posible que lo haya hecho de forma malintencionada, o que simplemente sea una reacción producto de la ignorancia. Hay quien asegura que no hago lo correcto. Acepto que me critiquen por ser partidario de que, si las circunstancias lo exigen, Alemania tome parte en misiones militares tras haber evaluado bien sus riesgos y ventajas. El lenguaje de las armas no es deseable. Pero es aún peor que los buenos escondan sus armas mientras los malvados utilizan las suyas. Es una forma muy simple de explicar los dilemas a los que a veces nos enfrentamos.
Muchos se han limitado a hacer hincapié en que las armas alemanas son peligrosas. Yo, sin embargo, he puesto de manifiesto por qué ahora nuestro ejército es distinto al que tuvo este país en otros momentos de su historia. Considero fundamental que tras haber vencido a la brutalidad, las injusticias y los asesinatos de los alemanes, no creamos nunca que el peligro ha pasado. No ha pasado. En Europa, en Srebrenica, vimos que las buenas palabras no bastan. También en Ruanda vimos lo que ocurre cuando no se interviene. Eso significa que a veces solo podemos decidir entre una mala estrategia y otra aún peor. Es preciso mantener la capacidad de decisión, elegir la menos mala de las estrategias, en lugar de decir que, a causa de las dificultades, no contribuiremos a buscar una solución. No me parece una actitud defendible desde el punto de vista ético ni político. Puedo entender que nuestros precedentes históricos, nuestro pasado, nos hayan amparado a la hora de no considerarnos llamados a intervenir en el extranjero. Así fue en los primeros años de la posguerra. ¿Sabe usted? Yo llegué a sentirme apátrida en este país. No quería sentirme alemán a causa de los crímenes cometidos por la generación de mis padres. Poco a poco aprendí no solo a otorgar confianza a una persona, sino a concedérsela también a este país. Antes expliqué por qué Alemania nunca antes en su historia había vivido un período como el actual. Un Estado de Derecho que se mantiene desde hace 60 años y defiende los derechos humanos. ¿Cuándo, si no ahora, vamos a creer en lo que tenemos? Debemos tomar parte en el debate de forma seria. Sin embargo, al igual que en todo debate, hay aspectos menos serios que me obligan a defenderme de reproches injustos. En realidad, me satisface que ante la pregunta de si debemos ejercer una mayor influencia en distintas regiones del mundo, la mayoría de los alemanes opten por el sí. Esa mayoría aún no existe cuando se les pregunta si esa influencia debe ejercerse a través de una intervención militar. La opinión pública está evolucionando y yo quiero impulsar esa evolución. Mi objetivo es que el pueblo alemán crea en sí mismo, teniendo en cuenta los éxitos mencionados, que no son sueños, sino realidades conseguidas con trabajo. Debemos encontrarnos a nosotros mismos sin exagerar nuestras capacidades, pero también sin anularlas. ¿Somos lo suficientemente abiertos como para eso? Hablemos, por ejemplo, de otro debate recurrente en Alemania, el debate sobre la inmigración. Sabe, a veces cuando comparo las noticias de la BBC británica con las nuestras, percibo que hay naciones con mayor amplitud de miras. Podría decirse que eso se debe a su pasado colonial. No obstante, las tradiciones coloniales son ya cosa del pasado. Y sin embargo, sigue habiendo personas, científicos, periodistas, personalidades de la economía que en el mundo anglosajón fomentan el contacto con el resto del mundo más de lo que lo hacemos nosotros. No puedo hablar ahora por los Estados Unidos. Pero es destacable que países europeos, que antes fueron nuestros enemigos, países que nosotros invadimos, ahora tengan expectativas puestas en Alemania. Si somos un país solidario, debemos serlo también internacionalmente. En Europa se percibe una vuelta a los nacionalismos. Muchos se escudan en sus propias fronteras, sirviéndose de discursos populistas. Próximamente usted viajará a Grecia. ¿Qué le diría a un joven desempleado griego para convencerlo de que opte por un partido europeísta? Primero le recordaría que hasta ahora Europa ha sido solidaria con Grecia. Eso no siempre se percibe en el debate público reflejado en la prensa.
Sin embargo, en Europa hay políticos responsables que no han cortado los vínculos con Grecia. Aunque eso se deba a varias razones, una de ellas es que no podemos abandonar a su suerte a un miembro de la Unión Europea. A un joven le preguntaría si cree que tendría mejores oportunidades fuera de Europa. Yo no lo creo. Creo que los recursos de los que Grecia dispone generarán un enorme crecimiento a medio plazo. Algunas naciones, tras su ingreso en la Unión Europea, no invirtieron de forma óptima las ayudas europeas. Ahora es preciso mejorar la formación de los jóvenes. Tras numerosas visitas a escuelas, me he dado cuenta de que en Alemania hay una formación dual que puede servir de ejemplo. Además, en Grecia empieza a haber indicios de recuperación. Nosotros podemos contribuir a que la administración pública cumpla las exigencias europeas y aporte estabilidad al sistema de recaudación fiscal. Podemos ayudar y lo hacemos. Cuando viaje a Grecia haré dos cosas: recordar los horrores de la historia alemana, como he hecho en todos los países que he visitado, y dejar bien claro lo mucho que esa historia me duele. Diré además que me cuesta imaginar lo que supondría para Alemania el despido de tantos funcionarios públicos. En esos aspectos comprendo el malestar de los griegos, pero también dejaré claro lo que no comprendo. No comprendo que culpen a Angela Merkel de sus desgracias. ¿Y comprende que muchos renuncien a votar en las elecciones europeas? No comprendo cómo puede ignorarse el derecho al voto. Durante 50 años de mi vida no se me permitió votar. Por eso, todo proceso electoral tiene un enorme valor para mí. Criticar a Europa y al mismo tiempo negarse a influir en sus instituciones me parece una actitud demasiado fácil, demasiado banal. Por eso no puedo sino desear que el mayor número de europeos voten en las próximas elecciones. Espero contribuir a fomentar ese voto y espero, claro, que sea un voto pro-europeo. Brevemente, para terminar, usted es jefe de Estado de la mejor Alemania que hemos tenido nunca. Usted mismo ha pronunciado ese hermoso superlativo. Si las cosas aún pueden mejorar, ¿qué debería mejorar concretamente? Solo se puede recurrir a un superlativo como ese de forma creíble si se explica cómo lo hemos logrado, si se compara el presente con el pasado. Tenemos la facultad de pensar, de comparar y no solo la de crear visiones de futuro. Si comparo la Alemania actual con una visión de futuro, el país queda todavía muy rezagado. Pero si comparo la Alemania de hoy con estados reales vecinos y con la Alemania del pasado, la valoración es positiva. Por eso rara vez utilizo expresiones tan radicales. Lo he hecho ahora para que recordemos nuestros logros, pero eso no debe aletargarnos. Pienso, por ejemplo, en problemas sin resolver, como el miedo que muchos tienen a los inmigrantes, y no solo en Suiza, sino también aquí en Alemania. Al mismo tiempo, otros grupos de la población saben dónde estaríamos sin inmigrantes, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y nuestra baja natalidad. Hay motivos racionales y también culturales para fomentar la inmigración. No debemos negar los problemas. Debemos permitir que quienes poseen más recursos sean siempre los que más posibilidades tienen de recibir una buena formación. No queremos perpetuar esa injusticia. Hay numerosas personas sin recursos que apenas tienen posibilidades de optar a una vida mejor,
que no se atreven a animar a sus hijos a ir a la universidad. Hay mucho que mejorar al respecto. Los países escandinavos son un ejemplo para nosotros. Alemania no ha alcanzado el fin de su evolución positiva. Suena bien. Señor presidente, muchas gracias por esta entrevista en el Palacio Bellevue.